Sí, profesora. Buenos Profesora días. Carla, buenos días. Buenos días. Perfecto. Les voy a pasar lista. Creo que ya están todos. Entonces, de una vez la pasamos para que no se nos olvide. Profesora, Dígame, Belén, sí, dígame. yo apenas me incorporé, profesora, el día, de hecho escuché una de sus clases ya, el día martes, Ajá. pero apenas me incorporé. Entonces no sé cómo le podría hacer para que, bueno, todos me están diciendo cómo mande las tareas o las cosas que han hecho, pero con usted no había hablado. Sí, Belén, pues ya sería cuestión de que las cargaras, Ok, las entonces cargaras ya a lo la empiezo a plataforma. mandar. Exactamente. De hecho, eso Ok, les iba a comentar porque recuerden que su examen es el día martes. ok, Entonces, estaba más o menos checando la plataforma y son 5 actividades las que tienen realizadas en este mes. Entonces, son las que obviamente se van a contemplar para su porcentaje. El martes, recuerden, les voy a dar una temporalidad de 45 minutos para resolverlo y a la hora 50, que serían, ¿a qué horas nos vemos el martes? El martes nos vemos a las 10:30, ¿no? Entonces, digamos que a las 11:20 nos tendríamos que conectar a la plataforma. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso a la plataforma de Zoom, ya después de que realicen su examen, ya para que demos continuidad, obviamente, a su programa. Ya yo creo que el día jueves, yo creo que les estaría entregando sus calificaciones para que checáramos si hay alguna observación o alguna cuestión, ya lo checaríamos el día martes. Y en tu caso, Belén, pues sí tendrías que checar, obviamente, con tus compañeros o en su defecto, las sesiones que se quedan grabadas para que obviamente no te afecte y pues puedas contestar de manera adecuada, ¿sale? profesora, muchísimas gracias. Sí, Belém, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la parte. Ahorita déjenme checar, porque de hecho su examen ya está cargado, en la plataforma. Nada más déjenme checo, no tengo el teléfono de ninguno de ustedes, creo que no. Si no, déjenme lo checamos de una vez para que les diga hasta dónde vendría, porque generalmente el día que cortamos clase, o sea, en este caso hasta donde lleguemos el día de hoy, hasta ahí vendría su examen. Sin embargo, su examen ya está cargado. Entonces, no creo que venga hasta lo que vimos el día de hoy. Déjenme checar de una vez para que les diga y no estudien más de lo que no deben. Espérenme, nada más déjenme checar, estoy buscando la plataforma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, su examen vendría solamente hasta lo que vimos la sesión del día martes. Hasta ahí vendría, no va a venir más. ¿Sale? Para que ya no tengamos ningún problema, así se quedaría el contenido de su examen, desde lo que vimos la primera sesión hasta lo que vimos, ahorita vamos a hacer más o menos el recapitulado, hasta lo que vimos el día martes, ¿sí? A ver, les voy a compartir la presentación para que igual lo vayamos checando. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, ya. ¿Ya? Perfecto. Ok, la última, recuerden que en las últimas sesiones nos hemos basado, por lo menos las últimas 2 o las últimas 3, en los aspectos relevantes o los aspectos generales de la materia de derecho ambiental. Recordemos que teníamos que manejar algunos conceptos porque ahorita, el día martes, no, de hecho desde ahorita que empecemos a ver la legislación, vamos a encontrar varios de estos conceptos. Entonces, para que ya los tengan dominados y obviamente cuando hablemos de residuos ya sepan perfectamente de qué hablamos. Cuando hablemos de material peligroso ya sepamos de qué hablamos. Vimos impacto ambiental, todavía lo alcanzamos a ver, sí, material peligroso también, residuos también y actividades altamente riesgosas. Si mal no recuerdo, ahí nos quedamos. De hecho, acabamos completamente esa diapositiva. Entonces, su examen vendría hasta acá, hasta actividades altamente riesgosas, ¿sí? Ya a partir de lo que veamos hoy, ya sería material para el segundo parcial, ¿sale? Entonces hasta acá para que no haya ningún problema.
Bueno, ahorita les comento, ahorita que avancemos un poquito, les comento un poco de la siguiente tarea que ya va a formar parte única y exclusivamente de la segunda unidad. De hecho, si revisaron o si vieron su plataforma, todas las actividades están contenidas dentro del primer bloque. Ya a partir de hoy, las actividades ya no las van a encontrar en su primera pestaña, sino ya la van a encontrar en su segunda pestaña, donde dice la Constitución y las leyes ambientales mexicanas. Ahí vamos a empezar a trabajar para que no nos perdamos. Sin embargo, el examen no, el examen todavía lo van a encontrar dentro de la primera pestaña. De hecho, creo que ya no lo puse oculto, ya lo tienen, el examen, solamente que se apertura hasta el día que lo tengan, que en este caso sería el martes. ¿Sale? Bueno. Aquí está. Ya les aparece la segunda presentación, ¿verdad? Sí, ya les aparece la segunda, la de leyes ambientales en México. Sí, profesora. Ok, bueno, nuestro siguiente tema, más bien nuestra segunda unidad temática, de hecho vamos corte de parcial con corte de unidad, es precisamente las leyes ambientales en nuestro país. Nosotros ya habíamos comentado un poquito que técnicamente nos falta mucho por avanzar en materia ambiental, sin embargo, pues sí ha venido evolucionando, sobre todo a partir de cuestiones internacionales. Aproximadamente dando un poquito de preámbulo a lo que es el tema antes de entrar a la materia propia de las legislaciones. Técnicamente en los años 60 como tal no había o no se aplicaba algún tipo de criterio ambiental que impactara dentro del desarrollo industrial. A pesar de que había cuestiones crecientes en la parte de la industria y que había cuestiones ya muy marcadas, en todo lo que tenía que ver con la contaminación y con la propia generación de residuos. La realidad es que no había criterios especializados que mandataran seguir ciertas normas para evitar este tipo de contaminación. Ya a partir del año 71, 1971, se hace la expedición de la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación. Esa ley fue implementada. Toda esta ley básicamente era controlar el comportamiento ambiental que se daba por medio o por parte de la industria. Los instrumentos propiamente de regulación o de control ambiental de la industria, la realidad es que sí han ido evolucionando al grado que ya tenemos un sistema de normas muy complejo y muy completo. Y aunado a eso, pues ya tenemos una serie de acuerdos y una serie de convenios sobre los cuales ya se habla de la relación específica que debe de mantener la industria con respecto al medio ambiente. Nosotros ya vimos la relación que tiene el derecho ambiental propiamente con el comercio, con la economía, etcétera. Y obviamente pues va de la mano y va ligado con toda la parte del tratamiento o de la producción industrial. Bueno, si hacemos conteos, si hacemos la cuestión regresiva, llevamos técnicamente 3 décadas de legislación ambiental y la realidad es que todas las legislaciones han sufrido muchísimas modificaciones y muchísimas reformas. Obviamente a las cuestiones legislativas y a las cuestiones normativas que propiamente ya existían. ¿Para qué o cuál fue el objetivo principal? Pues el objetivo principal era que se pudieran incorporar nuevo tipo de tendencias o nuevo tipo de conductas que regularan la relación que tienen las actividades humanas con el medio ambiente. El desarrollo propiamente de las leyes en este tipo de materia sí son importantes porque la realidad es que van reflejando una evolución, ¿no? Para que se pueda tener una economía sustentable. Ustedes ya saben a qué se refiere la parte del desarrollo sustentable. Y obviamente, pues también el desarrollo ambiental. ¿Qué quiere decir? Que podamos tener una economía, pero una economía que también situación en la protección al medio ambiente.
¿sí? Bueno, aquí tenemos una evolución histórica. La realidad es que no, bueno, no lo consideré ahondar tanto en los antecedentes porque es muchísimo el material que se tiene. Sin embargo, pues sí platicar por lo menos de las legislaciones que han tenido mucho impacto o de las cuales han servido para tomarlas como base o como pilar para las legislaciones o la normativa que actualmente tenemos en esta materia. En el caso del 71, bueno, ya les hablaba que se emite la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación. Esta básicamente lo que hace, pues es que ya mandata diferentes tipos de criterios de salud y ya tiene diversas normatividades que nos hablan acerca del control de emisiones. ¿Qué quiere decir? Ya va poniendo unas restricciones a la industria para que no contamine o por lo menos no lo haga a gran escala. En el 73 surge un código, este código es el Código Sanitario, y al Código Sanitario se le incorpora un capítulo que se denomina saneamiento del ambiente. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la cuestión de resarcir el daño que ya se le había hecho al medio ambiente. Con este código no solamente se incorpora este capítulo, sino que también se expiden diferentes reglamentos para que se pudiera regular la propia contaminación atmosférica, por lo menos toda aquella que se daba como producto de la emisión de humos o de la emisión de polvos, la contaminación del agua, y no solamente del agua de manera general, sino la contaminación que se realizaba al mar por diferentes tipos de desechos. ¿Sí? Y con estas pues también va surgiendo otro tipo de legislaciones que de cierta manera, ya sea en cuestión directa o en cuestión indirecta, sí se relacionaban no solamente con el cuidado del medio ambiente, sino que también regulaban la parte de la contaminación que generaba la propia industria. ¿Sí? Recuerden, ya lo habíamos comentado, creo que la clase pasada, ¿qué diferencia hay entre una ley y un reglamento? ¿O para qué nos sirve un reglamento? Usted nos había mencionado, disculpe, que era el desarrollo, que cómo se iba a realizar. Exactamente, recordemos que el reglamento es un conjunto de disposiciones que nos ayudan a entender cómo se van a desarrollar ciertos preceptos que se encuentran en la ley. Entonces, con esta emisión del código más el reglamento, ya no solamente se quedaba con la parte teórica, sino que ya se desarrollaba la manera de control en cuanto a la contaminación que se daba en todos estos sentidos que nosotros ya platicamos. Bueno, eso por parte del 73. De hecho, si nos damos cuenta del 71 al 73, fueron leyes como técnicamente seguidas. Sin embargo, del 73, pues vuelve a haber otra vez un gran espacio en el cual no se maneja o no se sigue generando ordenamientos que controlen la propia contaminación, la contaminación industrial y lo relacionado con el derecho ambiental. Es hasta el año 82 en el cual ya se emite una ley también de carácter federal, que es la Ley Federal de Protección al Ambiente. Esta Ley Federal de Protección al Ambiente ya hablaba o ya se tenía una ideología más amplia en cuanto a la situación de protección ambiental. ¿Por qué? Porque antes del 82, y lo pueden observar, la problemática se basaba en una situación de salubridad. ¿Qué quiere decir? Que solamente se veía por cuestión de salud humana. O sea, básicamente esa era la importancia. Sin embargo, con la ley del 82 que abarca un poquito más, más general o tiene una vista más general, pues obviamente también ya se empieza a ver la cuestión del impacto ambiental, de cómo se van dando esta contaminación y qué repercusiones tiene en el medio ambiente. Y con esas repercusiones en el medio ambiente, pues ya se empiezan a diversificar todos aquellos resultados. Ahora, en ese año también surgen diferentes disposiciones también de carácter legal que lo que buscaban ya era encontrar solución, o sea, solución a las problemáticas, ya no en una manera preventiva, sino ya en una manera restaurativa, que nosotros también ya platicamos dentro de los preceptos básicos del derecho ambiental, lo que era la cuestión de preservación, lo que era la cuestión de conservación y la restauración. Entonces acá ya se hace una combinación con un enfoque mucho más amplio.
Y la siguiente también es muy seguida de la Ley Federal de Protección al Ambiente, que es en el año 83. En el año 83 se expide la Ley General de Salud. Pero en ese momento de la expedición de la Ley General de Salud se hacen también diferentes reformas y se hacen adiciones, o sea, se implementan nuevos artículos a la Ley Federal de Protección al Ambiente, que quiere decir, pues la del 82. ¿Para qué? Para que precisamente esta ley ya contemplara otro tipo de aspectos. ¿Qué quiere decir? Obviamente todo basado en la normatividad, pero la normatividad enfocada a la conservación, la protección, la restauración y el mejoramiento del medio ambiente. ¿Sí? Esto siempre guardando ya una relación muy cercana con la parte de la salubridad. Lo que se había visto en algún momento excluido, ya en el 83 ya forma ser una parte simultánea o ya se habla de una interrelación entre la cuestión de la salubridad, pero la cuestión también del impacto y del cambio ambiental. Entonces, si nos damos cuenta, la evolución sí se ha visto, sí se ha complementado y se ha ido evolucionando a través de los años. Ahorita, pues imagínense, del 83 a la fecha, ya estamos hablando de 37 años después. Obviamente vamos a ir viendo más adelante ya el conjunto de legislaciones, sobre todo nacionales, porque recuerden que es una cuestión nacional, de la gama de legislaciones que ya tenemos en la protección del medio ambiente. Bueno, así seguimos avanzando, de hecho seguimos avanzando del 83 al 88, ya se genera la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la que nosotros hemos venido abarcando y que es la que nosotros hemos venido comentando en sesiones anteriores, sobre todo porque nos da la explicación de diferentes términos. Y en el 88 es precisamente donde se emite esta legislación y también se hacen o se hace la creación propia de reglamentos en materia no solamente ambiental, sino ya de impacto ambiental. Residuos peligrosos, prevención, control de la contaminación, ya la cuestión de control de contaminación, pero la que es generada por vehículos, específicamente en el Distrito Federal, etcétera. ¿Por qué se hace mucho esta demarcación o este hincapié en el Distrito Federal? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Es bien sabido por todos nosotros la problemática que enfrenta la capital de nuestro país en cuestión de contaminación. Es completamente bien sabido y de ahí la relevancia o la importancia que le dieron a este tema precisamente los legisladores del Distrito Federal. Ya eso en el 88. De ahí se vuelve a parar alrededor de otros 8 años con esas legislaciones que ya se contaban anteriormente y ya pasamos al 96. En el 96 pues ya se traía un camino recorrido hablando en cuestión legislativa que ya tenía vigencia la propia Ley General de Equilibrio Ecológico. Entonces, como tal, se empiezan a dar cuenta o empiezan a analizar la situación y se percatan que la sociedad, como todos ya lo sabemos, es parte del derecho, pues va generando nuevas demandas y con esas nuevas problemáticas y nuevas demandas, precisamente los legisladores se ven en la necesidad de tenerle que hacer o comenzarle a hacer diferentes tipos de modificaciones a esta ley. Y en esa ley lo que hacen es cambiar diferentes tipos de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con innovaciones, etcétera. ¿Cuáles son los primeros o los que nosotros podemos rescatar? Porque la realidad es que las vertientes fueron muchas, pero por lo menos las más importantes, es que ya se hace un proceso de descentralización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir descentralización? Que ya no solamente se le aboca o se le da la facultad de tener que intervenir en cuestiones ambientales solamente a la parte del gobierno. O sea, no solamente el gobierno o el Estado mexicano va a tener la obligación y el derecho de encargarse de la ejecución y de la vigilancia ambiental, sino que ya empiezan a hablar de que se deben de diversificar esas facultades. Por tanto, ya se le da nueva participación a los otros niveles de gobierno. ¿A quienes nos referimos? Pues obviamente a los estados y a los municipios. Ahora, eso por un día el primer
ya nos marca la parte de los márgenes legales que se le proporcionan a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que ya se empieza a generar esta parte de participación ciudadana con diferentes tipos de mecanismos o de instrumentos para que puedan participar. Entre ellos destacan la denuncia popular. ¿Qué es una denuncia popular? ¿Qué es una denuncia popular? ¿O a qué les suena denuncia popular? Les tengo que preguntar de manera personal, ¿verdad? Ay, Dios. Ale, Profa, dígame, Jessica. se podría decir que es cuando participan diferentes individuos de la sociedad y que la autoridad como que tiene conocimiento de todo lo que hicieron, pero causa como daños al medio ambiente. Claro, la denuncia popular pues es esta inconformidad cuando la gente se reúne, se inconforma y manifiesta esas inconformidades al gobierno. Entonces, obviamente acá ya se le puede dar esa parte, ya se amplía esa cuestión de legislación a permitirle a los ciudadanos que si tienen alguna inconformidad respecto a la cuestión o al daño, como dice su compañera, del medio ambiente, lo puedan denunciar y que a raíz de ahí se puedan tomar diferentes tipos de medidas. También se maneja la parte del acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Pues a la información ambiental. Si ustedes buscan ahorita en fuentes confiables de gobernación y encuentran, no sé, el nivel de contaminación que existe hoy a las 8 de la mañana en el Distrito Federal, bueno, Estado de México, o la cantidad de toneladas de basura que se generan diario, o cualquier tipo de información ambiental, todos tenemos ese libre acceso a buscarlo. Y obviamente eso amplió la cuestión de la legislación de la que estamos platicando. Ya da esa parte mucho más abierta para que nosotros como ciudadanos pues tengamos mayor punto de acceso, ¿sí? ¿Qué otra cosa amplía dentro de esta cuestión ciudadana? Pues la posibilidad de impugnación, obviamente una impugnación jurídica, a través de que, pues si nosotros nos percatamos que hay actos que generan daño al medio ambiente y que están en alguna contravención contra la propia norma, pues obviamente nosotros podemos denunciar o podemos impugnar un acto. Y lo hemos visto, digo, no nos vamos lejos, acabamos de pasar... Digo, siempre lo he mencionado, lo importante es aplicar las materias que vayamos aprendiendo, que vayan aprendiendo a la situación y a la vida diaria, a la vida práctica. Y digo, lo vimos apenas con la construcción del Tren Maya. Era un proyecto que se tenía a nivel federal, pero ¿cuál era la pequeña gran problemática? Que se iban a ver afectados diferentes tipos de pueblos o diferentes tipos de organizaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ellos impugnaron para evitar la propia cuestión de la construcción del Tren Maya, porque afectaba sembradíos, porque afectaba campos, porque afectaba la naturaleza. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente por eso se tiene frenada la parte de la construcción del Tren Maya. Y eso lo hemos visto en una infinidad de normas. Y es algo que la ley nos permite realizar. Y eso es muy importante porque ya tenemos un mecanismo de defensa o de inconformidad. El siguiente, pues bueno, la incorporación de instrumentos económicos de administración ambiental. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues todo lo que tiene que ver con la auditoría ambiental, que se lleve un control de a ver cuánto es lo que está costando, la preservación, la conservación, la restauración de diferentes tipos de espacios. Y la última que también nos proporciona esta misma ley es propiamente el fortalecimiento de los instrumentos de política ambiental. ¿Qué quiere decir? Pues que si alguno no reúne los requisitos suficientes o necesitan algún tipo de mejora o algún tipo de ampliación, la ley propiamente establece los mecanismos, los recursos de poder permitir que esto se pueda estar modificando de manera continua, al fin de que se pueda obviamente cumplimentar la función de para qué fueron diseñados los instrumentos. Porque recuerden, podemos tener una ley o podemos tener 50 leyes, pero si no tienen la fundamentación para poder arreglar las problemáticas para las cuales fue hecho, pues la realidad es que entonces estaríamos ante una ley inservible.
O lo que nos ha pasado, podemos tener una normatividad muy increíble, muy bien diseñada, muy bien legislada, pero si no tenemos los correctos operadores, pues ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente seguimos en la misma falla legal. Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda de esta parte del recorrido que hicimos acerca de las legislaciones en materia ambiental o en legislación mexicana? ¿Tienen alguna duda del recorrido? No. Bueno. Ya pasaríamos a otra de las legislaciones. Bueno, esta legislación es complementaria porque la realidad es que nuestro temario no nos marca propiamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sino lo que nos marca es el reglamento. ¿Qué quiere decir? Porque la ley básicamente solo nos da los conceptos y el reglamento es el que nos dice la manera de cómo aplicar lo que nos dice la propia ley. La ley, digo, es extensa, es complicada. Sin embargo, nuestro tema se delimita, o nuestro alcance en la materia de derecho ambiental, se delimita a la parte de ver la relación que existe de este reglamento de la ley en cuanto a las cuestiones de materia de prevención y de contaminación, de control de la propia contaminación. Es lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué es lo que nos importa? Recuerden que habíamos platicado, si mal no recuerdo, la primera o segunda sesión, acerca de las características del derecho ambiental y decíamos que una de ellas era el enfoque preventivo. Y el enfoque preventivo precisamente tenía que ver con la parte de que a comparación de otras ramas que generalmente se basan en la parte de la coacción o en la parte de la sanción, el derecho ambiental lo que busca no es sancionar o tener una serie de leyes que sancionen a quien infrinja cierto tipo de normas que protejan el medio ambiente. Decíamos, no, la realidad es que el derecho ambiental va más en una parte pues interna, en una cuestión de conciencia social en la cual no dañes y luego pagues, sino que mejor evites dañar. Porque lo que decíamos, una sanción por una, no sé, por una tala de árboles, pues sí, pero no me va a regresar los árboles que ya tú destruiste. Porque de aquí a 30 años, imagínense, pues, ¿qué tiene que ver una sanción pecuniaria o hasta una sanción privativa de libertad a un árbol que va a tratar de regenerarse en un aproximado de 30 años? Pues la realidad es que entonces el derecho ambiental lo que busca, pues, es prevenir precisamente todas esas cuestiones. Y el control de la contaminación, pues por supuesto, porque todos de una o de otra manera estamos contaminando y hay que ver hasta qué grado es precisamente permitible y hasta qué grado, pues la realidad es que ya se vuelve completamente sancionable. En esta parte hay un precepto muy importante que es precisamente, o que nos maneja esta ley, que es precisamente el impacto ambiental. Esta ley nos habla muchísimo de todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Nosotros ya habíamos igual comentado que era el impacto ambiental. Y decíamos que el impacto ambiental es esta modificación que se da en el ambiente, pero que surge a raíz de una acción. ¿Acción de qué? Y era otra de los elementos importantes. No solamente la acción del hombre, hasta la propia acción de la misma naturaleza puede provocar esta modificación del ambiente. Y aún así hablaríamos del impacto ambiental. Si hablamos de una erupción volcánica, si hablamos de un sismo, si hablamos de un tornado, si hablamos de cualquier tipo de cuestión de acción de la naturaleza, por supuesto que termina provocando alguna modificación ambiental. En el caso de los sismos, nosotros como Estado somos muy tendientes a esa parte. ¿Y qué es lo que pasa? México de manera general es muy tendiente a esa parte. Y lo hemos visualizado por muchos años. Cuando existe un sismo y las placas tectónicas se mueven y demás, ¿qué es lo que va pasando? Pues obviamente va provocando una modificación a nivel terrestre. Y eso, pues a la larga, nos va a generar una problemática. Bueno,
Aquí tenemos diferentes tipos de cuestiones a analizar. Digo, la realidad es que el articulado es muy extenso. Solo vamos a hablar de cosas que resaltan sobre todo de la propia legislación. Uno de los artículos más importantes, digo, son todos los primeros, porque los primeros nos hablan de las definiciones de conceptos importantes de la propia ley y del derecho ambiental, pero esas nosotros ya las fuimos comentando con el paso de las sesiones. Hay un artículo que es el artículo 28. El artículo 28 básicamente nos habla o se refiere a la parte de la evaluación del impacto ambiental. Para que yo pueda hablar de impacto ambiental, o en este caso, tanto las organizaciones, el Estado, las secretarías, se tiene que hacer una evaluación, no solamente es porque a alguien se le ocurrió o alguien lo mandate, no, se tiene que hacer una evaluación del impacto ambiental y precisamente a eso se refiere el artículo 28. Ahora, ¿qué sería la evaluación en el caso del impacto ambiental? Bueno, la evaluación es un procedimiento a través del cual la propia Secretaría se encarga de establecer ciertas condiciones a que se deben de sujetar la realización de obras y actividades que puedan causar algún tipo de desequilibrio ecológico, o que en su defecto pues se rebasen los límites, se rebasen las condiciones que como tal nos mandaten las propias normatividades. ¿Para qué? Pues obviamente para que así se proteja el medio ambiente o se preserve o ya en último de los casos se pueda restaurar el ecosistema. Ya sabemos que es un ecosistema. Esto pues sabemos que hay daños inevitables, pero pues obviamente lo que se busca es que los efectos negativos que se dan en el medio ambiente pues sean los menos posibles, ¿no? Y que obviamente pues ya se controlen de alguna manera. De esto nos habla el artículo 28. Una de las partes más importantes del artículo 28 es que precisamente nos hace la mención de las actividades que precisamente van a requerir una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría. Si estas actividades no tienen esta autorización, pues obviamente se van a enfrentar a una cuestión de sanción, a una cuestión de cancelación de actividad o de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que los conozcamos porque muchas veces personas que se dedican a la industria, a la actividad empresarial, alguna cuestión comercial, se preocupan por cuestiones ajenas. ¿Qué quiere decir? Pues por cuestiones fiscales, por cuestiones contables, por cuestiones notariales. Y sin embargo, luego les son canceladas sus obras o sus actividades por una cuestión de impacto ambiental. Entonces es importante saber cuáles son las que sí requieren esta autorización. ¿Quién está acá? Anet, ¿sí puedes visualizar los cuadritos? Bueno, lo que dicen los cuadritos más bien. Sí, sí los puedo visualizar. ¿Sí? Ok, Anet, ¿me puedes hacer favor de leérmelos así en lista? Aguas. Si alguno tiene alguna duda de cualquiera de los textos que digan los recuadros, por así que paran a Anet para que los vayamos explicando, por favor. Adelante, Anet. Ok. Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental. Las fracciones, Anet. Nada más las fracciones. Sí, las puras fracciones. Ok. 1. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos. Adelante. Fracción 2. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del comercio y eléctrica. Fracción 3. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las leyes minera y reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. Fracción 4. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radioactivos. 5. Aprovechamiento forestal.
aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. 6. Se deroga. 7. Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas. 8. Parques industriales, donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas. 9. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 10. Obras de actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. 11. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. 12. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. Y 13. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites de condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y a la protección del ambiente. Perfecto, muchas gracias, Anet. Sí, les comentaba, entonces el artículo 28, lo importante que nosotros podemos decir es que nos explica lo que es la evaluación del impacto ambiental, nos dice como tal que es, y también que nos dice qué actividades requieren una autorización en materia de impacto ambiental, que son todas las que su compañera acaba de decir, y como veo que no la interrumpieron, yo creo que todas quedaron muy claras. Alex, ¿de qué nos habla el artículo 27 constitucional? Saber Dios. Esmeralda, ¿de qué nos habla el 27 constitucional? Claudia, ¿de qué nos habla el 27 constitucional? Marjorie, ¿de qué nos habla el 27 constitucional? De las propiedades de la tierra. Del agua. Exactamente, nos habla de las propiedades de las tierras y las aguas que como tal se consideran territorio nacional. ¿Por qué territorio nacional? Porque se encuentran dentro de la nación y como tal recordemos que sí se tiene el derecho de transmitir el propio dominio de las mismas y eso ya constituiría una parte de la propiedad privada. Pues precisamente en su fracción tercera del 28 nos marca que cuando se trate de esta exploración, de esta explotación que tenga que ver con la parte de minerales y demás, que se consideren como parte del patrimonio de la nación, pues obviamente también necesitan tener una cuestión de un permiso o una autorización por parte de la Secretaría para tener esta parte de impacto ambiental. Todas las demás son completamente lógicas porque, por ejemplo, la primera nos habla en la cuestión de las obras hidráulicas, pues obviamente porque estamos hablando de la cuestión de agua, de la cuestión de gas, de la cuestión de aceites, de la cuestión de carbonos, etcétera. Entonces, obviamente todo eso forma parte de la naturaleza. Las segundas, que ya van más con la parte general del petróleo, la petroquímica, la cuestión azucarera, la cuestión eléctrica, pues también forma parte de recursos. Y si nos vamos dando cuenta, cada una de ellas, aparte de utilizar, aprovechar la cuestión de los recursos, muchas de estas actividades sí generarían contaminación, ya sea en aire, ya sea en agua, ya sea en suelo, etcétera. Por tanto, pues obviamente todas estas industrias o más bien todas estas empresas que se dediquen a este tipo de actividades industriales van a tener que solicitar su autorización en materia de impacto ambiental, porque si no, pues ya lo dijimos, se les puede cancelar en este caso la obra o se le puede suspender la propia actividad, ¿sí? Y esta legislación aplica no importa si es para cuestión pública o si es para cuestión privada. No importa que estemos hablando de que se va a construir una carretera o se va a construir una obra que es parte del gobierno federal, no importa, tienen que seguir
todo este tipo de cosas. Por eso, recuerden que se hacen licitaciones y las licitaciones son una especie de concurso en el cual diferentes tipos de empresa de determinada industria se postulan para obviamente demostrar que son las mejores y se puedan quedar con la parte de la construcción de las obras, pues ellos serán los encargados de obtener todo este tipo de permisos o todo este tipo de autorizaciones, ¿sí? Bueno. Ahora, en el caso del reglamento, el reglamento de la ley general, en materia de evaluación del impacto ambiental, ¿qué es lo que hace? Pues él lo que hace ya no solamente nos delimita la parte de las propias actividades, porque ya sé cuáles son las actividades. También hace este detalle de las obras que requieren esta autorización en materia de impacto ambiental. Pero lo más importante es que también maneja las excepciones, ¿sí? En el caso de la evaluación de impacto ambiental, ya lo habíamos comentado, es este procedimiento a través del cual se establecen las condiciones para sujetar a determinada normatividad las actividades, con el fin de no causar algún tipo de impacto negativo o algún tipo de desequilibrio ecológico y que con eso, pues obviamente los efectos negativos se reduzcan. Esta es la información que como tal, de hecho la voy a aperturar acá porque si no se ve muy bien. Esta es la información que como tal nos arroja el propio reglamento acerca de los detalles de la parte de esta autorización o de esta evaluación del impacto ambiental. Y nos dice que precisamente estas obras o estas actividades que por alguna razón sean de competencia federal se pueden evaluar por diferentes medios, ¿sí? O tienen opciones de evaluación, si lo quieren llamar de esa manera. Tenemos una que es la mía, en el caso de la mía es la manifestación del impacto ambiental. Para que se pueda realizar la mía como tal de las obras y las actividades, se consideran dos tipos de modalidades, ¿sí? Que quiere decir, yo como federación voy a construir o necesito una autorización de impacto ambiental. Ah, bueno, pues lo puedo hacer a través de la mía, pero puede ser una mía de carácter regional o puede ser una mía de carácter particular, como lo pueden ver del lado izquierdo de su pantalla. En el caso de la mía regional, tiene que ver cuando se trate de parques industriales o en su defecto de parques acuícolas, que fue lo que leyó su compañera dentro de las actividades. En el caso de los parques acuícolas, ¿sabemos a qué se dedica la acuicultura? La agricultura, pues sí sabemos, ¿no? La acuicultura, básicamente es para reproducir los peces, así, para no meternos en tantas cuestiones. Pues precisamente cuando se trata de parques industriales o cuando se trata de estos lugares que se encargan a la reproducción de peces y demás, cuando se trate de este tipo de granjas, pero que rebasen las 500 hectáreas, o en su defecto se trate de carreteras, de vías, algún tipo de planta que sea para generar energía nuclear, de presas, etcétera, se saca la regional, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bueno. ¿Por qué otro necesitaría sacar la mía regional? Ah, bueno, pues también se debe de sacar la mía regional cuando se trate de actividades que se encuentren dentro de programas de desarrollo urbano. También es completamente obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos proyectos no solamente afectan o no solamente benefician a una persona, ¿sale? Sino que afectan o benefician a una determinada cantidad de personas. Por eso se llama regional. Por eso con esta necesitamos sacar la mía de carácter regional. Y ya dijimos, la mía es esta manifestación de impacto ambiental, ¿sí? Ok. Cuando se trate de realizar conjuntos de proyectos, ya sea obras o ya sea actividades, que sean para una región determinada, que quiere decir una cuestión completamente específica. Y cuando se trate de proyectos
proyectos que pretendan desarrollarse en sitios que como tal tenga impactos acumulativos o residuales que como tal pudieran provocar la propia destrucción de los ecosistemas, ¿sí? En estos 4 supuestos se tiene que sacar la mía regional. ¿Por qué? Porque la afectación no es para una persona o el beneficio, sino que es para un grupo, para una región, por eso se llama regional. Y la siguiente sería la particular. Cuando hablamos de la particular, pues englobaría toda la situación de todos los supuestos que no se encuentran dentro de la regional. Si ustedes lo gustan constatar, lo van a encontrar como fundamento legal en el reglamento de la Ley General en su artículo 11. Obvio, si nos ponemos a darle lectura o si nos ponemos a visualizar todos los artículos de la ley y el reglamento, pues ni siquiera el cuatrimestre nos alcanzaría. La mía, ya lo comentaba hace un momento, básicamente va a ser un documento que se tiene que elaborar, pero con base en estudios técnicos, que quiere decir ya sean personas físicas o ya sean personas morales. Estas personas físicas o morales lo que van a realizar es un análisis, por llamarlo de alguna manera, y van a hacer una descripción de las condiciones ambientales que encuentran antes de la realización del proyecto. ¿Para qué? Para que con eso se pueda evaluar los impactos que se pueden tener al construir la obra o al ir operando la obra o la actividad y ver qué impacto o ver qué tipo de daños se podían generar al ambiente. Y con eso, pues obviamente generar una serie de medidas o una serie de alternativas ambientales mediante las cuales pues, se puede prevenir algún tipo de daño. O en su defecto, si se va a dar el daño por causa de proceso natural, pues obviamente ver la manera de cómo compensar las alteraciones que se dan dentro del impacto en el medio ambiente, ¿sí? ¿Hasta qué tienen alguna duda o alguna pregunta en el caso de la mía regional y la mía particular? No, profesora. ¿No? Ok. De todos modos, la siguiente sesión retomamos un poquito retomamos la mía, o sea, lo comentamos otra vez y ya comenzamos a ver la parte que nos maneja el reglamento en cuanto a la parte del estudio de riesgo y algunas otras figuras que abarca o que nosotros podemos encontrar dentro del reglamento, ¿sale? Bueno. Entonces ya no tienen ninguna duda o pregunta con referente a su examen o con referente a la evaluación del día martes. No, ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces déjenme, no les pasé lista, ¿verdad? ¿O sí se las pasé? No, creo que no, espérenme. Sí, sí pasó lista. ¿Y sí se las pasé? Ah, caray. Según yo no. Según yo tampoco. Les dije que les iba a pasar, Yo pero creo que en tampoco. eso fue cuando habló Belén, ¿no? No les digo, ya ven, yo me apoyo en su memoria y nomás no. A ver, esperen, ahorita vemos. No, miren, no estaba porque sí me la abre. Ok, Esmeralda, Presente. Anet, Presente. Jessica, Presente. Alfonso, Presente. Juliana, Presente. Belén, Presente. Abigail, Presente. Angélica Presente. y Marjorie. Presente. Perfecto. Bueno, ahí está completa entonces su lista. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda o ningún comentario, pues ya nos estaríamos escuchando el día martes después de que concluyan su examen, ¿sale? Entonces sería a las 11:20 de la mañana, nos estaríamos escuchando ya por vía Zoom. ¿Sale? Sí, profesora. Bueno, pues cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente, mi Hasta luego. Gracias, Gracias igual. igualmente. Hasta luego, cuídense mucho.